Momento de la columna de uno de los hombres que más saben del panorama nacional, porque claro, es nuestro amigo, es nuestro compañero, está comprometido con el debate sobre una idea de país y sobre todo el debate en las cuestiones que tienen que ver con escaramuzas comunicacionales, ¿no? De lo que dicen los diarios, de lo que retrucan otros. Por eso es muy, pero muy interesante para nosotros tener esta columna con Gustavo Rosa, que es licenciado en letras, que es docente universitario, que vive en Rosario y que nos presta estos minutos generosamente. Gustavo, como siempre, acá en Radio Lateral, haciendo con Fundamento Criollo, Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están Ronnie, Sergio y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo? Muy bien. Acá andamos, un poco preocupados, angustiados, enojados con esto de los fundamentos del fallo, que más o menos se sabía que iban a estar totalmente fuera de toda normativa legal. Sí, no son criollos, pero bueno, no son más criollos. Que nada viendo cómo podemos desanudar esto, ¿no? Cómo podemos desandarlo y corregirlo. No sé si ustedes han estado al tanto, si ustedes han escuchado, ustedes han hablado en el programa de esto, pero realmente Todavía no. Los escucho bajo. Hola, ¿me escuchás? A ver bajito. A ver si me escuchás ahora. Sí, ahí sí. Ahí fantástico. Ahí sí. Sí. No, te decía que los fundamentos no fueron criollos. Esos no. Estos no. Fueron totalmente planeados desde la embajada. Sí, gringos. Fueron fundamentos gringos. Sí. Sí, contradictoriamente, porque hay una parte del fallo que se dedican a desmontar la idea del lawfare, ¿no? Ellos que son tan anglófilos y tan mirando siempre para el imperio, denostan un poco esta idea del lawfare diciendo, ay, no, porque esté hablado en inglés, tenga fundamento. Bueno, realmente yo, obvio que, primero, no soy abogado, no soy legista, aprendí muchísimo de leyes y de procedimientos judiciales en estos años, porque realmente te llevan a aprender y tenés que más o menos empezar a comprender cómo son los vericuetos de esto que llamamos justicia, pero realmente ver que dedican, obviamente no leí las 1616 páginas del fallo porque ni ellos lo deben haber leído, por lo que estuve revisando es mucho argumentación de doctrina, una especie de copy-pegue de algunas cosas anteriores, pero se dedican a desmontar los argumentos de la defensa, no con argumentos acusatorios, sino con provocaciones que hay más argumentos que pruebas. Y ahí justamente está la falla de estos fundamentos, que así como cuando fue el juez Moro en Brasil, que condenó a Lula, que recuerdan que era por haber recibido un departamento como pago de una coima, y en ningún momento encontraron una prueba que mostrara que Lula había recibido ese departamento, que lo había habitado, que supiera de su existencia. Moro firmó una sentencia que decía, no tengo pruebas, pero sí la convicción de que Lula es culpable. Y esa frase, no tengo pruebas, pero sí la convicción de la culpabilidad, es lo que se refleja en estos fundamentos de los tres jueces, Jiménez Uriburu, Basso y Gorini, que firmaron este fallo más político que con fundamentos judiciales. Y tiene muchas trampas que son fáciles de desmontar. Entre ellas, vamos a hacer una síntesis, ¿no? El juicio empezó hace tres años y pico, ya casi 4, apenas iniciado el infame gobierno de Mauricio Macri, en una causa que se había radicado en Santa Cruz y que la Justicia Federal de Santa Cruz la había desestimado porque no había argumentos para continuarla. Y esto lo había remitido el juez Ercolini. Pero después, en 2016, el juez Ercolini rescata esta causa y le vuelve a dar impulso de la mano del interventor de vialidad de Macri, que era Javier Iguacel. Javier Iguacel encarga una pericia sobre las obras de Santa Cruz
Y los peritos de vialidad dijeron que no había ninguna irregularidad, que no había sobreprecios, que las obras estaban concluidas, y así todo, el propio Iguacel y Mauricio Macri inician esta causa. Ahí ya encontramos la primera anomalía, una causa que había sido desestimada por ausencia de delito, se reinicia y lleva 3 años. Todos los testimonios presentados por la Fiscalía, es decir, por la acusación, desmontaban la acusación. Desmontaban, hasta incluso estuvo Ángelo Calcaterra, que es el primo de Mauricio Macri, diciendo que la acusación no tenía sentido porque era natural que las obras pudieran retrasarse en un territorio como Santa Cruz, que podría haber un incremento de la base presupuestaria porque la inflación podía hacer que eso ocurriera para actualizar los montos, que las dificultades climáticas podían hacer que una obra se retrase, etc. Es decir, que todo lo que acusaban a Lázaro Báez, a Cristina, a Julio De Vido y a muchos otros funcionarios, durante los 3 años de juicio no lo habían podido demostrar. Así todo, el fiscal Diego Luciani y Mola hicieron este alegato, que fue el show absoluto, que tuvieron que introducir otras pruebas, algo que es inadmisible en un juicio. Los alegatos son en base a las pruebas mostradas en el juicio oral. El juez Luciani empezó a presentar pruebas que eran de otras causas, por ejemplo, una causa que es los sauces Hotel Sur, que era lo de los famosos hoteles de Cristina, que quedó demostradísimo, en donde los dos acusados, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, fueron sobreseídos, y la causa desmontada porque no había pruebas y la acusación era disparatada. Tomaron pruebas de ese juicio, que no deberían haber hecho, para fundamentar esta acusación, que tampoco tiene sentido. Y además otra cuestión, las obras que se hicieron en Santa Cruz llegaron al número de 51. Por una cuestión de acotación de la búsqueda de pruebas, se redujo a 5 obras que se peritaron, y de las 5 obras tomaron solo 3 obras públicas. Y en base a esas 3 obras públicas, en las que no pudieron demostrar ninguna irregularidad, estos jueces condenan a Cristina. Así de arbitrario, caprichoso, antojadizo es este proceso judicial. Podríamos estar un montón leyendo algunas partes de estos fundamentos. Por ejemplo, qué sé yo, ver lo que dijo el perito Justo Pastor Romero, que es uno de los ingenieros que firmó el informe de auditoría de vialidad. De nuestro informe no se desprende que haya rutas paradas o no construidas, tampoco que haya defectos constructivos de importancia, tampoco que se desprende que haya desvíos en certificaciones. Pero además, el procedimiento de la asignación de obra pública en todas las provincias no le corresponde la decisión al presidente o a la presidenta, sino que es la ejecución en base al jefe de gabinete. El jefe de gabinete de ministros es el que materializa la ejecución de las obras y es el que administra los fondos que se destinan para la realización de obras en cualquier provincia, y que además son las provincias, las autoridades provinciales, las que se encargan del llamado a licitación y del seguimiento de esas obras. Por lo tanto, ningún representante del Poder Ejecutivo, tanto el presidente, presidenta o el jefe de gabinete, tienen acción directa ni influencia directa. Además, la obra se decide en base al presupuesto nacional votado en el Congreso. Por lo tanto, si Cristina es culpable, tendrían que haber sido culpables todos los diputados y senadores que aprobaron el presupuesto para hacer esas obras en Santa Cruz. Y que estos
jueces de pacotilla, Jiménez Uriburu, esencialmente, dicen que los diputados y senadores fueron coaccionados para que aprueben el presupuesto. A tal absurdo llegan. Y por supuesto lo más grave es tomar pruebas de causas cerradas, que es el de Otesur y los Sauces. Pero además, y acá es también un elemento importante, si la causa fue cerrada por la justicia de Santa Cruz, esto es algo que está en contra de todo derecho penal, que nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Y ahí está el mayor entuerto en el que se metieron. Y además, ellos que niegan el lawfare, 2 de los personajes que estuvieron en este juicio, el juez Jiménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, eran los que jugaban en el Liverpool en un torneo de fútbol interno organizado en la granja, en la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. Eso es lawfare. El principal interesado en que Cristina vaya presa era el anfitrión de un torneo de fútbol en el que el fiscal y el juez formaban parte. Y ahora este fallo, que todavía no está firme porque tiene que pasar por la Cámara de Casación, 2 de los jueces que integran esa Cámara, Hornos y Borinsky, son los que se juntaban en la Quinta Presidencial con Macri, supuestamente a jugar al pádel, pero era a orquestar y a movilizar estas causas judiciales. Y por cierto, fuera poco, la última revisión de este fallo va a estar en manos de la Corte Suprema de Justicia, que ya ha demostrado que están totalmente alineados con el macrismo. Entonces, ¿qué garantía de seguridad hay? Y ahora ustedes me podrían hacer la pregunta, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos? A ver, como se sale de todo laberinto, por arriba, porque hasta ahora se ha pensado siempre en la cuestión institucional, respetar las instituciones. Ellos tienen el Consejo de la Magistratura parado e invadido por la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto no se puede mover a ningún juez que sea funcional a los intereses del macrismo. En definitiva, con la plata de todos, con dinero del Estado, con el dinero asignado al Poder Judicial, se le está haciendo la campaña al PRO, para que el PRO pueda ganar las elecciones del 2023. Están haciendo trampa. Estoy escuchando muchas de estas, en estos días, en la previa y en la posterior, cómo se rompe esto que se llama proscripción de Cristina, desde el presidente que dice: estoy convencido de que Cristina es inocente, sé que Cristina es inocente, hay que romper la proscripción. Y hay una propuesta muy interesante del juez Juan Ramos Padilla, el padre de Alejo Ramos Padilla, que prácticamente que en este embrollo metido por una malversación institucional, es decir, un mal uso de las instituciones, no se puede salir institucionalmente. Lo que hay que hacer es exigir que estos jueces renuncien, que se retracten, que se vayan, con la movilización popular. Lo único que puede revertir esta situación de injusticia en la que está sumida la Argentina, porque aparte está nucleado en ese nido que es Comodoro Pi. Comodoro Pi es ese nido que arma las causas, que las reflota, que las estira, que sobresea a los macristas por más que haya miles y miles de pruebas. Acá están condenando a Cristina y están dejando afuera de elegir al candidato a muchísimos argentinos, están haciendo un atentado a la democracia y así no podemos seguir. ¿Qué se viene? Hacer un detalle pormenorizado de lo que es el juicio, prácticamente diría que no vale la pena, porque eso lo tendrían que hacer expertos explicando claramente por qué esta condena y estos fundamentos son absolutamente ilegales e ilegítimos y ajurídicos, absolutamente ajurídicos. Nosotros vamos a tener esta tarde el discurso de la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, desde Viedma, en la provincia de Río Negro, porque le van a dar un título doctor honoris causa, donde la
presidenta va a dar una charla bastante interesante que se llama Hegemonía o Consenso, ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria, inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política. La primera parte del título de esta charla, Hegemonía o Consenso, es realmente sugestivo, porque esa disyuntiva va a dar para hablar de cómo podemos llegar a un consenso con tipos que quieren meter presas sin pruebas a la principal referente de uno de los espacios políticos de Argentina. El consenso es prácticamente imposible. El punto es conquistar una nueva hegemonía a partir de la movilización popular. Bueno, no tengo la bola mágica para saber qué va a decir Cristina esta tarde a las 18, pero que me parece que la disyuntiva va a estar ahí. Cómo reconquistar una hegemonía ante la imposibilidad de construir un consenso con aquellos que ya prácticamente se plantean como enemigos. Recuerden, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la causa de vialidad, los PRO aplaudieron cuando habló de que el fallo es injusto. Ellos aplaudieron para demostrar que están de parte, que son parte y que los beneficia esta condena injusta a la vicepresidenta. Mañana en Avellaneda va a estar este plenario, que el sugestivo título Lucha y Vuelve, que hace referencia al retorno de Perón después de 18 años de proscripción, da cuenta de lo que mañana a la tarde se puede armar desde Avellaneda como estrategia del kirchnerismo para recuperar un poco de territorio y poner claridad de cara a las elecciones. Hay algunas frases que están planteando para el documento final, como es la moderación no es nuestro idioma. Esto de la moderación no es nuestro idioma hace referencia al presidente Alberto Fernández en el discurso de apertura cuando él trata de decir que no es tan moderado. Después otra frase es: con Cristina vivíamos mejor, el liderazgo de Cristina es irreemplazable. Es decir, que lo que se va a armar entre hoy con el discurso de la vicepresidenta en Río Negro y mañana en Avellaneda con todo el espacio kirchnerista y organizaciones sociales y otros movimientos, son como 50 organizaciones que se van a juntar mañana para buscar la manera de responder a este ataque de esto que llamamos mafia mediático, judicial y política, y no va a ser de una forma institucional. Ayer estaba escuchando a Hugo Yasky, en donde se planteaba que a partir de mañana se va a empezar a federalizar este conflicto para organizar una marcha hacia Capital Federal desde el interior del país, una marcha verdaderamente federal, a rodear tanto la Corte Suprema de Justicia como los tribunales federales de Comodoro Pi, para exigir que se dé vuelta con esta situación y que se termine con este desmanejo del sistema de justicia en Argentina. Sobre todo porque sabemos que con muchísimas más pruebas Macri está en condiciones y amerita, tuvo toda la meritocracia posible como para estar en la situación de Cristina y muchos de los exfuncionarios de Macri, y sin embargo los únicos que realmente terminan condenados, y en este caso es Cristina, pero también está Amado Vudú, está la situación de injusticia en la prisión de Milagro Sala. Es decir, tiene que haber algo por fuera de las instituciones y con movilización popular para revertir esta situación que ya nos tiene hartos, que es dolorosísimo, que atenta contra la democracia. Bueno, eso es un poco lo que se tiene que empezar a cocinar, o lo que se va a empezar a cocinar de acá a no mucho tiempo más. Es decir, el tiempo nos corre porque estamos en un año electoral. Así que bueno,
esperemos que pueda pasar de todo en los próximos días. Estás escuchando en estos días, me llamó un poco la atención cómo hubo algunas reacciones por parte de este medio muy conocido, un medio compañero como es El Destape, Roberto Navarro. Hubo algunas críticas hacia una editorial que hizo que si tenían comillas o no tenían comillas, un textual de Alberto Fernández, armó un revuelo bastante grande. Y Sí. bueno, a partir de allí, en la jornada de ayer, Adrián Murano, otro periodista que trabaja como jefe de redacción también del Destape, que ahora está en la programación de radio también, marcaban algunas cuestiones contra el núcleo duro del kirchnerismo. Y me llamó la atención, me generó, signos de interrogación, diciendo, ¿qué está pasando acá? Apuntando a que está eligiendo la derechización para poder generar más adeptos, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las críticas era el acto de hoy de Cristina en la universidad donde va a desarrollar la charla, que tiene vinculación con Beretilnec. Denunciaban que el kirchnerismo está, por un lado, planteando la libertad de Milagrosala, el indulto, la libertad de mujeres mapuches que están hoy en prisión, justamente en Río Negro. Ajá. Y también intentando romper la proscripción, pero decían que era incoherente que justamente el acto se haga en la provincia donde la gobernadora o Beretilnec tiene muchísima ascendencia sobre todo lo que pasa, que es tierra de Joe Louis también, lamentablemente. Esa es una de las que marcaban. Y otra era de Guado de Pedro con uno de los CEOs del grupo Clarín, ¿no? Uno de los cabezones del grupo Clarín. Sí. ¿Escuchaste esa? ¿No te llamó la atención de la misma manera? Bueno, en primer lugar, partamos del editorial de Roberto Navarro, en donde dice que Alberto Fernández planteaba que, bueno, en una interna o en una PASO entre Capitanich y Alberto Fernández, si gana Capitanich se consolida el kirchnerismo, si gana Alberto Fernández va a terminar con 20 años de kirchnerismo. Esa frase es la que escuchó Roberto Navarro, y después aparecieron dos periodistas más y dos intendentes del conurbano bonaerense que también le escucharon a Alberto decir exactamente lo mismo. Después se desdijeron y apareció, bueno, Gabriela Cerruti y hasta el propio Alberto Fernández diciendo que él se siente kirchnerista, porque claro, el albertismo prácticamente a lo largo de esto, que fue un intento de Alberto Fernández de construir un movimiento propio dentro del Frente para la Victoria, no lo logró, por lo tanto es un bloque de uno solo. Después lo de la foto de Guado de Pedro al lado de Rendo, que es el segundo de Clarín, que fue el que organizó lo del Lago Escondido, también fue planteado con mucha dureza. Guado de Pedro dijo que lo tomaron desprevenido, que trató de plantear una cuestión inocente, cuando uno realmente debería saber que en política, y más con esto que uno está catalogando como mafia, no puede haber inocencia. ¿Para qué voy a Expo Agro? ¿A qué electorado quiero conquistar en Expo Agro? Y esas son las incoherencias y los mensajes poco claros que el Frente de Todos y el kirchnerismo está dando de manera confusa, claro, también con esto de la proscripción. Claro, lo que marcaba Adrián Murano era justamente la contradicción entre el acto del 11 en Avellaneda, que tiene un mensaje muy, muy puesto hacia la izquierda, digamos, y la otra foto, la de Guado, que es otra cosa. Sí, Guado salió a desprenderse, a despegarse, a tratar de decir, no tiene nada que ver con lo que yo pienso, pero es ir a Expo Agro. El presidente no va a Expo Agro. El presidente no fue a Expo Agro en estos años y no piensa ir ahora. Sergio Massa sí. Pero que Guado de Pedro, porque aparte la historia de Guado de Pedro es producto de esa mafia que proviene de la dictadura. Él es un hijo de desaparecidos, estuvo también estuvo preso fue detenido durante durante el 19 y 20 de diciembre de 2001. Por lo tanto, su historia con Clarín no es de la mejor, más aún con lo del Lago Escondido.
no te podés acercar ni a 20 metros de esos lugares. ¿Para qué va Expoagro, por más que sea ministro del Interior? ¿Qué electorado va a conquistar con esa foto? Y esa es la contradicción, ¿no? Que también la maneja Alberto, la maneja Sergio Massa, el hecho de esta supuesta derechización que puede haber del electorado, es ir a buscar votos donde sabés que no te van a votar. Estaban dando los números de la cantidad de tractores, de créditos que se asignaban del Banco Provincia y del Banco Nación para la compra de tractores, de vehículos de alta gama, de camionetas, y excedieron todas las posibilidades de crédito en esa misma feria de Expoagro. Y eso, que es un indicio de que las cosas no están tan mal como se dicen, para determinado sector de la población, no va a transformar en un voto hacia el kirchnerismo, o al Frente de Todos, de ninguna manera, porque esa gente sabe que está mejor con los gobiernos nacionales y populares, pero sigue votando y prefiriendo tener como presidente a alguien de la derecha. Entonces, me parece que esa confusión de buscar votos donde sabés que, o conformar a gente que sabés que no te va a votar, sabés que no te va a votar esa gente, y olvidándote de los que realmente sí te votarían si les mejoraras la situación. Esa es la gran contradicción que ha tenido el Frente de Todos, o por lo menos en la presidencia de Alberto Fernández, prácticamente desde el inicio. Gustavo, gracias totales por tu palabra y por acompañarnos otra vez aquí en la mañana de Radio Lateral. Yo estoy preocupadísimo por esta situación, porque evidentemente yo siento que estamos en una trampa, estamos cayendo en una trampa y que de alguna manera tenemos que salir. Y a la vez siento optimismo porque es tan obscena la maniobra que se está haciendo desde el Poder Judicial que va a terminar explotando. De alguna manera va a explotar porque la obscenidad siempre termina en pornografía, y la pornografía es condenada en política. Así que tengo mucho optimismo. Yo espero, y no a largo plazo, sino a mediano plazo, esta situación se resuelve. Pero de la única manera, y como lo dije prácticamente cada vez que hablo del tema de la justicia, es concientizar a la población de qué es lo que está pasando. Y si no explicamos claramente qué es lo que está pasando, no vamos a conseguir movilizar a mucha gente. Hay que concientizar a aquellos que no están convencidos todavía o que están en ese espacio de Corea del Centro, de que esto es inadmisible, de que esto no es justicia, y no para buscar la impunidad de Cristina, sino para decir que así no se demuestra ninguna culpabilidad. Y que evidentemente si tienen que apelar a esto es porque Cristina es culpable de nada. Y no nos olvidemos de Amado Vudú, que también está inhabilitado de por vida simplemente por haber recuperado los fondos de las AFJP. Impecable. Gustavo, te agradecemos muchísimo. ¿Nos reencontramos el martes? Gracias, nos vemos el martes y que pasen un muy buen fin de semana. Dale, abrazo enorme. Hasta pronto. Chau, muchas gracias. Gracias. A Gustavo Rosa.